Hola, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta última sesión de charlas de VisualCAD que ofrecemos a nuestros clientes. Quisiera saber si alguien me podría confirmar el retorno, si se escucha correctamente. Sí, se escucha bien, Rodrigo. Perfecto. Acá se escucha bien. Okay. Como les indicaba, vamos a dar inicio a esta última sesión de charlas, la cual abarca principalmente dos procesos contables realizados. Voy a comenzar la. ¿Tienen alguna consulta, duda, inquietud? Esta sesión está enfocada en dos principales procesos de fin de año. Uno que es transversal a la funcionalidad, a la herramienta, al RPG, SAP Business One en forma general. ¿Okay? Hago mención a esto porque el segundo punto que vamos a abordar es un punto enfocado principalmente en una necesidad de aplicación local en Chile, principalmente, que es el proceso de corrección monetaria. Vamos a abordar en primer paso el proceso de cierre de periodos de SAP Business One, que es transversal, aplicaría en Chile y en cualquier otro país que utilice el sistema. ¿Ok? Y aplicaría de la misma forma también, bueno, salvo algunas particularidades por ahí propias de cada localidad, pero el proceso en general es el mismo. Ok, entonces partiendo inicialmente con el cierre del periodo, el cierre de periodos contables en SAP, iniciamos esta presentación. Bien, esta presentación está enfocada en dos puntos. Verificaciones previas al proceso y el proceso mismo, el del cierre de año. ¿Ok? Bueno, se abren dos pasos ofreciendo la primera opción de verificaciones previas como una recomendación o sugerencia o propuestas de ciertos procesos que se pueden generar dentro de la base de datos para llegar a ejecutar un proceso de cierre de año lo más limpio posible. A eso está enfocado. Porque el proceso como tal de cierre, los pasos técnicos o la ejecución dentro del sistema del cierre como tal, es un paso muy breve que ofrece el sistema y de ejecutarlo tal cual como se indica en la funcionalidad siguiente. Bueno, no demoraría más de 5 a 10 minutos el proceso como tal. ¿Okay? Lo que demora, o lo que podría tomar su tiempo, es toda la instancia de verificaciones previas para que al llegar al proceso mismo nos encontremos con la información lo más limpia y depurada posible. ¿Okay? Y en ese aspecto es donde vamos a comenzar a ver cuáles serían estas recomendaciones o verificaciones previas las cuales deberíamos revisar dentro de la base de datos. Bueno, muchas de ellas ustedes ya las conocen, las ejecutan al día de hoy y las llevan al día. ¿Okay? Que sería lo ideal para simplemente al término del año llegar y ejecutar el proceso. Pero si eventualmente no las he ejecutado o realizado durante algún periodo, el ideal es que las podamos ejecutar en esta instancia. Uno de los primeros opciones o procesos sugeridos dentro de este proceso de cierre es la reconciliación de socios de negocio, reconciliaciones de cuentas de mayor, ¿cierto? Que nos van a permitir establecer ahí los saldos correctos o las partidas pendientes correctas de cada uno de los clientes proveedores, si hablamos de socios de negocio, y en relación a cuentas de mayor, idealmente tenerlas, simplemente para tenerlas limpias dentro de
mi balance, para luego mis análisis de mayores sean más dinámicos. Ok, entonces aquí tengo uno de los primeros procesos que es recomendable realizar para que al momento del cierre los saldos los saldos de cada socio de negocio sean los correctos que necesitemos pasar al siguiente periodo. De igual forma, ¿cierto? Relacionado ahora con temas de inventario, la sugerencia es, bueno, revisar y analizar los saldos de inventario y conforme a ello, eventualmente hacer una toma de inventario y realizar los ajustes pertinentes dentro de los saldos y de las cantidades de los stocks de inventario para que, ¿cierto?, al cierre del año tengamos la certeza de que la información de inventario es la correcta y la que queremos traspasar al siguiente periodo. Lo mismo sucedería con la revisión de procesos de asistente de pago. Bueno, esto no es universal, ¿cierto? Aplicará para las compañías que hagan uso de esta herramienta. El proceso de asistente de pago que me permite hacer la ejecución de pagos masivos a proveedores principalmente, que es lo generalmente utilizado. Entonces podría yo tener algunos registros o procesos pendientes de ejecución, ¿cierto? Y que puedan tener impacto en el periodo que voy a cerrar. ¿Por qué he sugerido revisarlos? Porque, claro, luego si están pendientes de ejecución y quedarán ahí pendientes, cuando pasemos al siguiente periodo y yo por alguna eventualidad los llegara a ejecutar, se van a ejecutar con fecha del periodo 2021 en este caso, porque en esa fecha fueron grabadas la información. Entonces, para que no produzca algún inconveniente en el siguiente periodo con una fecha anterior, la sugerencia es poder revisar todo lo que pueda tener pendientes respecto de este tipo de proceso. Muy parecido a los de asistente de pagos, sabemos que dentro del sistema nos ofrece la posibilidad de grabar documentos borradores en varias categorías o preliminares, como también lo podemos conocer. Tenemos las categorías de asientos contables, borradores, documento de marketing, de compras y ventas y de inventario como borradores, y documentos de pagos también como borradores. Entonces, en cualquiera de esas instancias sería conveniente revisar si no existiera algún registro, borrador pendiente de ejecutar, que deba ser ejecutado en el periodo en el que vamos a cerrar. Otra de las revisiones sugeridas habla de el informe de partidas abiertas, que me imagino muchos lo deben conocer. En este informe de partidas abiertas yo tengo la posibilidad de visualizar transversalmente toda la información de documentos pendientes, los documentos que puedan tener que pueda estar yo esperando por parte de todos. Yo tengo pendiente el impacto que en este periodo. Y en definitiva puedo revisar aquí una lista de partidas de todos los documentos del sistema simplemente para tener una certeza de que la secuencia documentaria de los procesos, de los procedimientos, principalmente compra y venta acá, van siguiendo el orden que se espera, ¿cierto? Y si hay documentos ahí que están antiguos o pendientes de alguna ejecución, darles la continuidad o el seguimiento que corresponda. Rodrigo, Simplemente para eso. Adelante. sí, ¿crees que puedes repetir un poco? Lo que pasa es que alguien tenía un micrófono abierto y no se escuchó la explicación. Sobre el informe de partidas abiertas en general. Sí. Ok. Este informe, claro, lo que hace es, a ver, un segundo. Ok, la idea de revisar este informe sería para darle un seguimiento, ¿cierto?, a los documentos de marketing principalmente, porque aquí lo que nos ofrece principalmente son
documentos de compra y de ventas. También participan documentos del área de producción, de manufactura. Pero orientado principalmente a compras y ventas, saber si hay algún documento pendiente de que se ejecute algún paso siguiente y que ese paso siguiente deba ser ejecutado dentro de este periodo. ¿Ok? Para que claro, no nos vaya a pasar que cuando le queramos dar seguimiento en el periodo siguiente nos vaya a afectar contablemente por su fecha el periodo que acabamos de cerrar. En ese aspecto, claro, es conveniente analizar la lista de este informe de partidas abiertas que lo podemos encontrar dentro del menú de informes, principalmente compras y ventas. Hay un par de procesos también sugeridos, ya estos son un proceso orientados a un ejercicio contable de diferencias de tipo de cambio, o ajustes por diferencia de tipo de cambio, ajustes por diferencias de conversión. Ambos procesos que ofrece SAP dentro de sus funcionalidades, ¿cierto? Para establecer respecto de transacciones o operaciones en alguna moneda específica o extranjera respecto de la moneda local en la cual lleven su contabilidad, poder hacer los cálculos o llevar a la actualización respecto de la diferencia de tipo cambio que generalmente se hace todos los periodos, pero cierto, al cierre del año, que sería el 31 de diciembre, también sería otra instancia donde generalmente se debe realizar. ¿Para qué? Para tener actualizada la información que quisiera yo con la que iniciara el siguiente periodo, o principalmente con la información con la que yo quiero cerrar los saldos de mis cuentas en el periodo que voy a cerrar. ¿Ok? La diferencia de tipo de cambio y diferencia de conversión se diferencian en SAP respecto de que, diferencia de tipo de cambio tiene impacto directamente sobre las cuentas o transacciones que yo ejecuto o genero en moneda extranjera, transacciones específicas que se generarían en moneda extranjera dentro de la contabilidad. Y la diferencia de conversión aplica en relación a la segunda moneda contable que tenga configurada la base de datos, la compañía. Okay. Esto refiere a que, claro, entendiendo que la SAP tiene la posibilidad de trabajar con una doble moneda a nivel de contabilizaciones, llamemos moneda local y moneda de sistemas, términos que yo considero cierto los reconocen como tal. Respecto de la segunda moneda, que sería la moneda de sistemas, para obtener balances o información actualizada en relación a esa segunda moneda, es donde la diferencia de conversión vendría a ofrecer este ajuste por diferencia, ¿cierto? Para tener actualizada esa segunda mirada contable que nos ofrece el sistema. Si no tengo definida una segunda moneda distinta a la moneda local, no se necesita correr ese proceso obligatoriamente. Bueno, y aunque tuviera una segunda moneda, tampoco obligatoriamente lo necesito ejecutar, sino que es una sugerencia si que yo quisiera ver actualizada la información de esa segunda moneda simplemente. ¿Ok? Otro proceso sugerido respecto de la instancia del cierre es todo lo que tenga que ver con activos fijos, ¿cierto? La ejecución de las depreciaciones al término del año, ¿cierto? Debo yo reconocer o establecer de activo fijo y las correcciones para los países que apliquen, en este caso la corrección monetaria de los mismos. En el caso de Chile sí aplicaría también tener esa consideración, corrección monetaria y depreciación. Bueno, dentro de las funcionalidades del sistema, SAP de forma nativa ya tiene la funcionalidad de activo fijo y se está utilizando esta funcionalidad para ejecutar los procesos desde ahí que correspondan, y también existe en ejecutar la funcionalidad nativa de SAP, tengo la posibilidad yo de ejecutar la funcionalidad que ofrece a través de una solución que es un add-on de activo fijo también.
finalmente ejecutar todo lo que refiera al proceso activo fijo, ya sea si tengo la funcionalidad o la DON, o si no tengo ninguno de los dos, bueno, contablemente, de igual forma, yo tengo que llegar a registrar esa información para las compañías que posean activos fijos claramente. Y bueno, como adelantaba en el paso anterior, existe un proceso de corrección monetaria, ¿cierto? Para los activos monetarios y no monetarios, en este caso particular, lo que como proceso sugerido es la ejecución del proceso de corrección monetaria en la instancia local, que aplica particularmente en este caso a Chile, una corrección monetaria sobre los inventarios, ¿okay? Como proceso también sugerido de lo que yo debería ejecutar antes de, habiendo ejecutado todos esos pasos, ¿cierto? Ya yo debería tener mi balance con saldos correctos para proceder con el ejercicio de cierre del periodo. Ese sería el proceso, el mundo ideal. Como último paso, antes de iniciar el proceso de cierre mismo, la sugerencia es de emitir informes de verificación y respaldo, balance de estado de resultados, libros mayores, informes adicionales si fuera necesario, ¿cierto? Para validar posteriormente una vez concluido el proceso de cierre, que la información continúa siendo correcta dentro de la base de datos, tanto si volviera a sacar un balance de un año anterior o de un periodo ya cerrado, así como si volviera a sacar un balance inicial del periodo siguiente. Habiendo cumplido todas esas sugerencias, habiendo revisado todas esas sugerencias que se proponen para el proceso de cierre, vamos a entrar directamente al proceso de cierre como tal, al ejercicio técnico que vamos a realizar dentro del sistema, el cual nos va a requerir ciertas configuraciones del sistema para lograr el ejercicio lo más limpio posible. Hay una sugerencia también dentro de todo este gran proceso que es que todo este ejercicio del cierre idealmente se haga en una base de pruebas como primer ejercicio ¿ok? Para validar que los resultados de esa base de pruebas sean los esperados y los correctos. ¿Por qué se sugiere que sea en una base de pruebas inicialmente? Porque si bien contablemente luego yo puedo reversar la contabilidad, si es que me hubiera quedado mal el proceso, no puedo eliminar los asientos que hubieran dado origen a esa ejecución errónea, eventualmente. Entonces, eventualmente, para no dejar alguna suciedad en la base de datos, es que se sugiere inicialmente hacer una base de pruebas para validar que luego cuando ejecute la productiva voy a tener los asientos definitivos y oficiales. ¿Ok? Y en esa instancia, cuando ya yo lo vaya a hacer en la base de datos productiva, una de las primeras indicaciones es que no se encuentren usuarios conectados en esa base de datos por alguna eventualidad, que yo tuviera que se tuviera que volver atrás en el proceso o volver a una copia de respaldo de la base de datos. ¿Ok? Entonces, no debiera yo tener usuarios conectados, debiera crear el nuevo periodo contable, ¿cierto? El siguiente periodo necesito tenerlo creado en el sistema para lograr que al menos se genere el asiento del 1 de enero del siguiente año. Hay dos pasos acá para dejar, que me indican que dejar en estado activo socios de negocio que puedan encontrarse en estado activo o cuentas contables que puedan encontrarse en estado activo. Siempre y cuando estos socios de negocio, estas cuentas contables, mantengan algún saldo al periodo a la fecha de cierre. Solamente esa sería la indicación. Porque de mantener algún saldo, sí o sí tendrían que participar en el proceso de cierre. Y en el punto número 5 se hace indicación a deshabilitar una obligatoriedad de ingreso de datos de la contabilidad. Dimensiones y proyecto. ¿Okay? Bueno, a partir de una versión en adelante en SAP,
o sea, de una versión antigua y una versión nueva, es que había que proceder con este paso en cada instancia, porque, ¿por qué? Por el hecho de que en algunas configuraciones, al obligar o al dejar obligatorio el ingreso de centros de costos o dimensiones y también el ingreso de proyectos, claro, yo sabía que al momento del cierre, el proceso de cierre también me podía que ingresara yo los centros de costos o los proyectos, cuando estuviera cerrando las cuentas de resultado principalmente. Pero, y claro, para ese proceso no aplica la imputación de centros de costos ni de proyectos específicamente. Entonces, era sí o sí una necesidad deshabilitar por esa instancia, la obligatoriedad del ingreso de esos datos. Y a partir de una versión en adelante, bueno, las versiones actuales ya todos lo tienen, apareció esta parametrización dentro del sistema, en la cual, bueno, aquí se presenta la ventana de parametrizaciones generales en donde existe particularmente un parámetro justamente para el proceso de cierre de año, en donde me permite a mí configurar que para el proceso de cierre de año yo no requiero la obligatoriedad de centros de costos ni proyectos. Entonces, simplemente marcando el check o desmarcando el check que aparece aquí en pantalla, okay, para ese proceso de cierre de periodo no voy a tener ningún conflicto con el ingreso de centros de costos ni proyectos, que en versiones anteriores sí generaba un conflicto. Okay, entonces, esta sería la recomendación para tener configurado este parámetro dentro de cada una de las bases de datos, dentro de la principal configuración que son las parametrizaciones generales. Proceder a desbloquear todos los periodos contables involucrados en el proceso de cierre. También sería un paso necesario porque la generalidad, ¿cierto? En la generalidad, cuando van pasando los periodos, van cambiando de estado a un estado de cierre de periodo o a un estado de bloqueo, ahí dependiendo de la configuración o del procedimiento que lleve cada compañía. Pero justamente para el proceso de cierre lo que necesito hacer, particularmente en esos 5 o 10 minutos, es que todos los periodos contables que van a participar en el cierre se encuentran en un estado desbloqueado. Entonces debo proceder a desbloquearlos. Bueno, no tendría yo ninguna ¿cómo llamarlo? No tendría yo ningún reparo en poder hacer ese ejercicio, entendiendo que no hay ningún usuario conectado que pudiera generar algún asiento en los periodos que voy a desbloquear. ¿Okay? Así que este paso podría proceder sin ningún inconveniente. De enero a diciembre desbloqueo todos los periodos que van a participar. Y finalmente, como recomendación, es sacar un respaldo de la base de datos. En este minuto que la base de datos, o que ya procedí con todos los pasos anteriores hasta el número 7, estaría en condiciones de ejecutarlo. Pero antes de ejecutarlo, se sugiere sacar un respaldo a la base de datos, eventualmente para volver a una copia anterior, si algo ocurriera durante el proceso. Quisiera que la base de datos o que la información quedara sucia o errónea en alguna instancia. Bien, entonces aquí hay alguna indicación particular sobre la creación de nuevos periodos, de la lista que aprecia de los puntos del 1 al 8. Respecto de la creación del periodo mismo, bueno, necesito yo entrar al menú de los periodos, crear un nuevo periodo, presionando el botón nuevo periodo y declarar cuál va a ser la apertura de ese periodo y cuáles van a ser los rangos de fecha de esos periodos. ¿Ok? Esto, al ser realizado, este paso, al ser realizado una vez solamente, claro, suele uno olvidarse de ciertos pasos y eventualmente podrían quedar mal creados los periodos contables.
Ok, por experiencia nos ha pasado que han habido casos en donde el periodo contable ha quedado mal creado y no se ha podido ejecutar un cierre periodo si es que acaso el periodo ha involucrado a dos periodos al mismo tiempo o 2 años seguidos al mismo tiempo. O sea, de cierta forma yo podría llegar a generar un cierto conflicto respecto de cómo haga la creación de este periodo. Lo importante siempre es establecer el ejercicio, la cantidad de periodos y los rangos de fechas en los cuales debo aplicar toda la creación. ¿Ok? Tal cual como la configuración está en pantalla, sería la forma correcta de crear nuevos periodos. Y cuando yo quiera imputar en el año 2023, necesariamente debería crear un nuevo periodo y no simplemente ampliar la fecha de un periodo de 2022. Cosas que se podrían dar. Técnicamente el sistema lo va a permitir, ¿okay? Porque a no ser que no encuentre una limitación hacia adelante de periodos siguientes, claro, me permitiría a mí eventualmente ampliar la configuración o ampliar el rango de fechas simplemente hacia el año 2023, sin haber yo creado oficialmente el periodo 2023. Por eso quise hacer mención sobre la creación del periodo nuevo porque es muy relevante, porque depende de esta creación, que posteriormente podamos contabilizar correctamente dentro del sistema a razón de periodos contables y sus fechas, y luego con esta misma creación nos va a permitir lograr el ejercicio del cierre del periodo. Ok, quisiera detenerme un segundo por algunas consultas que estoy viendo acá en el chat. Bueno, parte diciendo que nos comparte posteriormente la presentación. Gracias. Sí, la presentación va a ser enviada a todos los asistentes de la charla. Nos comentan si el proceso de corrección monetaria solo es para Chile. Claro, el proceso que vamos a ver a continuación del cierre de periodo, claro, es un proceso específicamente para Chile, digamos, que va a estar en la presentación, que es un proceso de corrección monetaria para los inventarios. Carla también me entrega una consulta, dice, para realizar el cierre anual, primero tengo que ejecutar el cierre periodo mensual de diciembre. Ok, bueno, la funcionalidad como tal que estamos viendo, o que vamos a ver, que nos viene un poquito más adelante, los pasos a ejecutar, está orientada a generalmente se hace una vez al año. Pero técnicamente dentro de SAP yo podría ejecutar el cierre de periodo de todos los periodos. O sea, podría ejecutar 12 veces el cierre de periodo si hablamos de un año. No tendría mucho sentido contablemente, pero técnicamente sí se puede lograr. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Haría un asiento de cierre el 31 de enero y un asiento de apertura el 1 de febrero. Luego haría un asiento de cierre el 28 de febrero, un asiento de apertura el 1 de marzo. Y así iría traspasando los saldos de periodo en periodo, con lo cual yo luego podría sacar simplemente un balance de diciembre, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, y ahí tendría todo el año de igual forma. Porque en ese ejercicio hubiera yo arrastrado los saldos de todo el año al 1 de diciembre. No es muy común que se haga, ni muy práctico, creo yo. Técnicamente lo puedo hacer, pero en la funcionalidad principalmente está orientada para que se haga, o sea, conceptualmente se haga una vez al año, que serían en diciembre. Entonces, claro, en cada periodo no existe otro ejercicio de cierre como tal, sino que el único proceso de cierre sería el de diciembre. Otra consulta, para la creación de los nuevos periodos contables 2022, ¿solo se crean cuando se va a realizar el cierre anual? ¿No se pueden crear antes? Muy buena pregunta. Si yo podría recomendar, o sea, de hecho, a mí se me ocurre recomendar que si pudieran crear varios periodos hacia adelante, los crearan de una vez, por el hecho de que, por ser una actividad que se realiza quizás una vez al año, se les olvida cómo hacerlo, y al momento de hacerlo pudiera quedar podría quedar mal.
por alguna fecha, principalmente por las fechas, podría quedar mal hecho. Entonces, yo podría crear todos los periodos de antemano, podría crear hoy mismo hasta el 2030 si quisiera, así que no, en eso no hay ningún inconveniente técnico dentro del sistema, no es obligación crearlo exclusivamente para el proceso de cierre de año. Ok, entonces, habiendo creado yo el periodo correctamente, perdón, acá, sí, habiendo creado yo el periodo, tendré luego la representación acá de los 12 periodos nuevos y sus rangos de fecha configurados, un estado desbloqueado, que es el estado natural con el que inician, también podría yo bloquear todo el periodo 2022 para que eventualmente nadie ingresara información ahí. Y el que sí o sí debiera tener desbloqueado sería enero del 2022 o el primer periodo del año siguiente para que pueda lograr yo al menos que se registre el asiento de saldos iniciales. Ok, dentro de los estados que me ofrece el sistema están ahí, ya los conocen, desbloqueado, excepto de ventas, cierre periodo desbloqueado. Yo necesitaría pasarlo al estado desbloqueado. Todos los procesos, o sea, todos los periodos del periodo que voy a cerrar, en este caso el 2021. Y ya con esas configuraciones del proceso mismo, podemos entrar directamente al proceso de cierre. El proceso de cierre es esta ventanita o este menú, en el cual tengo, claro, me va a ofrecer acá el universo de información de socios de negocio o de cuentas asociadas. A la derecha me va a ofrecer el universo de información de cuentas no asociadas. Okay. La identificación de los periodos que van a participar y la identificación de las cuentas. Okay. Inicialmente nos vamos a enfocar en este campito, en este botón, que es un botón de parametrizaciones, que es sugerido poblarlo con cierta información para que sea parte del proceso. Okay. Esta ventanita se abre y me permite a mí configurar algunos parámetros de saldo inicial y de saldo final. Okay. Principalmente las fechas con las cuales se van a generar los comprobantes. Okay. Fecha de vencimiento para el cierre, fecha de documento para el cierre. El sistema de forma automática tiene en memoria para el saldo de cierre que la fecha sí o sí es el 31 de diciembre. Por eso no figura acá dentro de la ventana. Y para las fechas de apertura, ahí sí me ofrece la posibilidad de configurar la fecha contable. ¿Ok? Y esa fecha contable, bueno, como se indica ahí, dice 1 de enero de 2022, pero que sería el mejor registro para colocar. Pero también, esta fecha, como es posible de digitar, eventualmente también, por esta razón, por haber colocado, por dejar ahí una fecha distinta, podría generar luego un conflicto en el proceso de cierre mismo, porque los asientos eventualmente me quedarían en alguna fecha distinta y luego, para efectos de balances o de reportes en un siguiente periodo, claro, podrían no calzar a razón de que esta fecha contable de inicio o de saldo inicial pudo haber quedado con una fecha distinta. Bueno, acá les puedo comentar que, como experiencia, ¿cierto? Como yo tengo que digitar 1 de enero del año, en alguna oportunidad alguna empresa digitó 1 de octubre, o sea, dio vuelta el 0 y el 1 y el asiento quedó el 1 de octubre. Claro, después cuando sacaba un balance, hasta que no fuera octubre no iba a salir nada de saldo inicial. Y en esos casos, claro, por eso es recomendable tener la base de respaldo o haber sacado un respaldo de la base de datos para volver a una copia anterior, volver a ejecutar y colocar los datos correctos si es que en alguna instancia pudo haber quedado mal el proceso. Hay dos campitos de referencia 1 y referencia 2, de las mismas referencias que me ofrece el asiento contable, que ya deben conocer.
que de hecho me ofrece 3 referencias, pero acá solamente tengo la posibilidad de poblar 2 referencias, la 1 y la 2, con ciertos comentarios. Acá justamente son de ejemplo esos comentarios que están ahí. La mejor intención es que tanto para el comentario de cierre como para el comentario de apertura se corresponda al mismo comentario. Esa sería una indicación para un paso siguiente que les voy a comentar al final del proceso. ¿Okay? Que tiene que ver con la reconciliación luego de las partidas. Entonces, si coloco la misma referencia, el 1 en el cierre y en la 1 de la apertura, y luego la 2 y así la 2, tengo la posibilidad yo de establecer condiciones para lograr una reconciliación automática. Eso lo vamos a ver al final de la paso de cierre de periodo. Bien, acá volvemos a la ventana principal del cierre de periodo, en donde, claro, la propuesta inicial, luego de haber llenado el botón de la ventanita de parametrizaciones, claro, comenzamos a configurar lo que queremos cerrar. Inicialmente la propuesta es cerrar cuentas de resultado, hacer una separación. Técnicamente puedo juntar todo, balance y resultado, pero la mejor recomendación es hacerlo de forma independiente. Primero cuentas de resultado, ¿cierto? Para llevar el saldo al resultado del ejercicio. Que eso sí va a generar una contabilidad respecto a un impacto sobre la cuenta de resultado del ejercicio o utilidad acumulada, la que quieran utilizar. Y luego cerrar las cuentas de balance, que simplemente genera un ejercicio de cierre y apertura, ¿cierto? Lo importante acá es, bueno, marcamos las cuentas de resultado, los cajones que implican idear en esas cuentas, seleccionar los periodos desde y hasta correctamente. ¿Ok? Aquí es donde yo, bueno, previamente les comentaba que el sistema me permitiría a mí cerrar todos los periodos, porque yo podría escoger 2021-01 y cerrar hasta 2021-01. Y así luego el 02, el 02, 03, 03. Y estaría produciendo un cierre y arrastrando saldos en cada periodo. Pero la generalidad, ¿cierto? Hablando de un cierre de año, implicaría seleccionar desde enero hasta diciembre. Y lo importante es que entre enero y diciembre no nos falte ningún periodo. O sea, tener la seguridad de que están todos desbloqueados. Si nos faltara algún periodo dentro de la secuencia enero-diciembre, los saldos de ese periodo no van a participar en el cierre. ¿Ok? Y claramente al no participar, no va a cerrar correctamente el ejercicio. La configuración de cuentas para estos dos conceptos, arrastre de saldo y cierre del periodo. ¿Okay? Arrastre de saldo sería la cuenta que va a utilizar el sistema para las cuentas de balance, para hacer el cierre del 31 de diciembre, apertura del 1 de noviembre. Y el segundo concepto, que es la cuenta cierre del periodo, es la que va a utilizar el sistema para cerrar las cuentas de resultado y reconociendo el resultado del ejercicio. En la imagen tengo configuradas las mismas cuentas. Puede ser factible, ¿cierto? Porque al cerrar las cuentas de balance no va a generar ningún impacto de saldo, porque se va a cargar y abonar al 31 y al 1. Cada una de las cuentas no va a generar mayor impacto, pero eventualmente también podría colocar acá una cuenta independiente exclusivamente para cerrar ese tipo de cuentas o para generar ese tipo de asientos y no ensuciar la cuenta resultado del ejercicio. Bien, habiendo ingresado esos datos, vamos a proceder a ejecutar el cierre de periodo, y al ejecutar nos va a traer a pantalla una propuesta. La propuesta es que nos deberían aparecer todas las cuentas de resultado, ¿cierto? Porque esas son las que hicimos participar, todas las cuentas de resultados con su saldo, tal que el valor o la sumatoria que nos aparezca como saldo de todas estas cuentas de resultados se corresponda con el resultado del ejercicio, que podremos verificar y confirmar con la
con el balance de la compañía, o los informes de estos resultados también, correspondería al mismo valor que nos va a entregar el balance. Ok, tengo en pantalla, ¿cierto?, todas las cuentas con sus saldos. La intención es marcar todas las líneas para que todas participen dentro del proceso de cierre, aunque yo podría marcar las que quisiera, ¿cierto? Como pueden ver técnicamente en la pantalla, podría marcar las líneas, las 3 primeras líneas, el resto no, y solamente cierro 3 cuentas. Pero finalmente el procedimiento tiende a que, o debería tender a que yo marque todas las cuentas para que todo participe y se cierre el balance al 100%. En este caso, en la cabecera hay dos referencias o dos divisiones, saldos finales y saldos iniciales. Y en ambas categorías, perdón, acá, hay información que ya está poblada, ¿cierto?, que es la que acabamos de poblar con el botón de parametrizaciones. ¿Okay? Entonces ya no tengo que poblar acá la información y ya me la ofrece para que los asientos queden con esta información de forma inmediata. En este caso, que solamente cerraremos las cuentas de resultados, se hará uso de la categoría saldo final. Toda esta información de saldo final es la que participaría en los asientos. Le damos a ejecutar a este paso. Y lo que va a suceder es que desaparezcan todas las líneas porque están siendo procesadas o han sido procesadas, y si desaparecen todas sería el proceso correcto. Si nos queda alguna, podría ser por alguna eventual condición de bloqueo de cuentas, como les comentaba, si hubiera una cuenta en estado inactivo que pudiera estar aquí participando en el proceso, sería una de las cuentas que pudiera quedar aquí como una línea no ejecutada o no procesada. También podría crear alguna línea sobre la cual yo tenga cuentas contables siempre, ¿cierto? Sobre la cual yo tenga alguna validación adicional sobre esas cuentas. Aquí quiero decir con validación adicional que sean validaciones no estándares del sistema, que hayan sido validaciones que es factible incorporar a las bases de datos y que cada compañía eventualmente podría incorporarle para condicionar algún dato relevante en el movimiento de cada una de las cuentas. Claro, y si existiera una validación de ese tipo, claro, eventualmente el proceso quizás no se podría ejecutar hasta que yo no desactive esa validación, porque también podríamos entender que para este proceso de cierre alguna de esas validaciones no aplicaría que sea ejecutada. Pero el proceso limpio no debería generar o no debería que aquí quedar ninguna cuenta en esta lista, desaparecer todas. Y al desaparecer todas, lo que ha hecho el sistema es generar un asiento contable, en este caso el asiento de cierre al 31 de diciembre, por cada una de esas cuentas de resultados que participaron. Es un asiento por cada cuenta. O sea, si participaron 100 cuentas, son 100 asientos al 31 de diciembre. Luego tengo el mismo proceso en donde, o sea, vuelvo a la ventana principal, sobre la cual, en este caso ahora, nos enfocamos en las cuentas de balance. Las cuentas de balance van a incorporar tanto las activo, pasivo, patrimonio, que serían cuentas no asociadas, como las cuentas, como este universo de socios de negocio. Con esa configuración, bueno, los mismos periodos de cierre, las mismas cuentas en este caso. Ya no tengo que volver al botón de parametrizaciones porque ya esa información la grabé o ya fue ingresada, así que cuando entra a la instancia de ejecución, me va a volver a aparecer aquí la propuesta para saldo final, y la propuesta para saldo inicial que ya ingresé, y el detalle de todas las cuentas de balance ahora que van a participar. ¿Ok? Y dado que ejecuté el paso anterior, habiendo reconocido yo el resultado del ejercicio, claro, cuando vaya a ejecutar este proceso, el saldo final también se va a corresponder con ese valor adicional. El paso es el mismo, marcar todas las líneas o todas las cuentas que van a conformar los saldos de balance. Okay. Aquí van a aparecer cuentas contables no asociadas
Y más hacia abajo, bueno, tendría que bajar en la barra. Más hacia abajo aparecerían cada socio de negocio con su saldo, también para participar dentro de este proceso. Cada socio de negocio con su cuenta asociada. ¿Ok? Y una vez ejecutado el proceso, se esperaría que suceda lo mismo. Desaparezcan de la presentación de la pantalla todas las líneas porque han sido procesadas correctamente. ¿Ok? Y en ese caso, lo que voy a encontrar en la contabilidad va a ser un asiento por cada cuenta no asociada, o sea, 2 asientos en rigor, 2 asientos por cada cuenta no asociada, un asiento al 31 de diciembre y un asiento al 1 de enero. Y luego también 2 asientos por cada socio de negocio que haya tenido saldos. Uno para el cierre y otro para la apertura. Con esos 2 pasos ejecutados, ya puedo dar por cerrado la ejecución del cierre de periodo como ejercicio técnico dentro del sistema. Por lo tanto, lo que me resta sería ahora volver a las configuraciones anteriores, en donde yo había desbloqueado los periodos, ¿cierto? Ahora los tendría que ir a bloquear, porque ya no necesito generar nuevos comprobantes sobre esos periodos. Okay. Y para efectos de verificación o revisión nuevamente, puedo volver a ejecutar los informes que emití al inicio, o en este caso particular es un balance inicial, ¿cierto? Desde el mismo balance que se ejecuta generalmente, yo también tengo la posibilidad de generar un balance inicial o de saldos iniciales, particularmente acá en este caso sobre el 1 de enero, y teniendo la condición de marcar este flag que se encuentra a la derecha, es añadir saldos finales. ¿Ok? Y de esa forma yo podría obtener yo la presentación del 1 de enero, que es lo que ha sido cargado y que debería corresponderse con el mismo balance que yo emití al 31 de diciembre. Ok, los pasos finales que se podrían generar respecto del proceso de cierre, bueno, si hubiera sido el caso que tuve que haber activado socios de negocio o cuentas contables, ahora tengo la instancia de volver a dejarlas, poder volver a dejarlas inactivas, ¿cierto? Tal cual como estaban al principio. Volver a dejar habilitado la obligatoriedad de ingreso de datos de contabilidad, dimensiones y proyectos, y dejar en estado bloqueado los proyectos contables del año anterior, perdón, los periodos contables del año anterior. Y finalmente, antes de que dejarla nuevamente operativa la base de datos, volver a sacar un respaldo de la base de datos como sugerencia para tener ahí la información respaldada eventualmente si hubiera que volver a una instancia de revisión anterior o de procesamiento anterior. ¿Ok? Pero tanto el respaldo se sugiere que sea al inicio del proceso como al término del proceso, y una vez que tenga el respaldo, ok, vuelvo a dejar operativa la base de datos para que se conecten los usuarios. Ok, tengo acá voy a hacer un alto nuevamente por una pregunta de Claudio Magnani. ¿Por qué se separa el cierre de las cuentas de resultados con las de balance y socios de negocio? ¿Se puede hacer todo de una sola vez? La separación es más que nada es por un orden para tener claro los saldos que debería mostrarme ahí en cada uno de los pasos, ¿cierto? Porque yo tengo certeza, o por lo general, ¿cierto? Se revisan de forma separada lo que son cuentas, saldo de cuentas resultados y el resultado del ejercicio como tal, y también tengo en la mente la revisión o análisis de cuentas de balance o el balance en general de forma separada. Pero es un orden más que nada. Es un orden para efectos del proceso, pero técnicamente yo podría ejecutar todo en un solo paso. O sea, marcar todas las cuentas y los socios de negocio incluidos, seleccionar el periodo de enero a diciembre, ejecutar.
de igual forma voy a llegar al mismo resultado. Se van a generar todos los asientos que les indiqué. Y bueno, y posteriormente van a poder sacar se podrían sacar los reportes para comprobación de saldos y nos va a entregar el proceso, va a haber sido ejecutado de la misma forma que se lo hubiera ejecutado separado. O sea, y de hecho, lo recomendamos o sugerimos que sean 2, pero también, como pudieron darse cuenta, se podría hacer en 3, en 4, en 5, en 6, las veces que quisiera podría yo separar la información para irla ejecutando. ¿Okay? O sea, técnicamente no estoy condicionado a hacerlo de una sola forma, pero como finalmente necesito llevar el 100% de mi balance o de mi contabilidad en este proceso de cierre, claro, hay que llegar a una instancia en donde todo participe. Puede ser de una sola vez o de 2 pasos, como fue lo sugerido. Bien. Bien, habiendo terminado, ¿cierto?, con el proceso mismo del cierre, ahora tengo yo ya no tengo nada más que generar o ejecutar dentro de la contabilidad. Si saqué los reportes y los reportes calzaban perfectamente, ¿cierto? Ya habilité nuevamente la base de datos para que quede operativa. Y este último paso, que habla de la reconciliación de partidas de cierre del periodo, es a razón de que de forma automática SAP no hace la reconciliación de los asientos al 31 de diciembre versus los asientos del 1 de enero. Principalmente para los socios de negocio, en donde, ¿cierto?, yo quisiera tener la información lo más limpia posible. Entonces, si no hago este paso de reconciliación, cuando saque el mayor de un cliente, voy a ver 2 líneas. Una línea por asiento de cierre al 31 de diciembre y una segunda línea por el asiento de apertura al 1 de enero. Entonces, la sugerencia a través de este proceso es hacer esa reconciliación. Y para esa reconciliación tengo la posibilidad de hacerlo automático, tal que me permita reconciliar a todos los socios de negocio que hayan participado en el proceso de cierre. O sea, también lo puedo ir haciendo uno por uno. También existe esa posibilidad claramente, pero como participaron todos los socios de negocio que tenían saldos en el cierre, claro, sería más recomendable hacerlo de forma automática. Y para hacerlo automático, lo que necesito es establecer el rango desde y hasta de los socios de negocio que quiero que participen en este paso, establecer el rango de las fechas límite que deberían participar dentro de este paso, que deberían corresponderse con el 31 de diciembre del periodo de cierre y el 1 de enero del siguiente periodo, ¿cierto?, acotando la mayor cantidad de transacciones posibles que el sistema vaya a encontrar para reconciliar. ¿Okay? Y luego tengo la posibilidad de ingresarle a este ejercicio automático la condicionante de que haga coincidir cierta información o ciertas reglas, en donde tengo una primera regla que haga coincidir la cuenta asociada, una segunda regla que haga coincidir la referencia 1 y una tercera regla que haga coincidir la referencia 2. Y es ahí donde nos sirve el haber colocado en la referencia 1 y en la referencia 2, tanto en el asiento de cierre y apertura, el mismo dato, justamente para lograr que cuando yo ejecute este paso de reconciliación, el sistema pueda encontrar, o sea, pueda validar que esas reglas se van a cumplir en esos asientos y de esa forma me permita pueda el sistema hacer la reconciliación y encontrar las partidas que se correspondan específicamente con las de cierre y apertura. ¿Ok? Este paso automático de reconciliación en ningún minuto, o sea, no hay ninguna condición que yo le pueda decir que quiero reconciliar exclusivamente cierre y apertura. No lo tengo en pantalla, no existe. Lo que sí estoy ingresando o pudiendo ingresar son ciertas condiciones lo más acotadas posible para que lo que el sistema pueda encontrar y hacer el match de eso que encontró, claro, acotándolo al máximo para que lo que encuentre simplemente sea lo relacionado con el cierre y apertura. Esa condición vendría dada principalmente por las fechas, ¿ok? Pero, claro, por ahí
Sabemos que hay otros tipos de asientos hechos manualmente el 31 de diciembre, entonces habrían otro tipo de asientos que pueden estar participando en este ejercicio. De igual forma, si yo ingresara asientos manuales el 1 de enero, claro, también el 100% del universo de asientos del 1 de enero no se correspondería exactamente con asientos de apertura o de saldos iniciales. ¿Ok? Pero entonces tengo la posibilidad de la fecha, que ya es una instancia de acotación, y luego tengo unas 3 reglas coincidentes, que es una segunda instancia de acotación para lograr que lo más posible que lo que encuentre solamente sean asientos de cierre y apertura. Y de esta forma logro la reconciliación de ellos. ¿Ok? Bien. Una última observación o comentario respecto a este proceso, que lo puedo ejecutar las veces que quiera. O sea, las veces que quiera se va a ejecutar siempre y cuando el sistema encuentre nuevos saldos para cerrar. ¿Y a qué me refiero con ello? Que si yo habré ejecutado el proceso un día X, una instancia X, que ya asumía que tenía todo el saldo cerrado, o el balance cerrado. Claro, se pueden generar instancias posteriores de que, ok, faltó un asiento de regularización, de ajuste, lo que fuera. Ok, ese asiento se puede ejecutar, o sea, lo pueden ejecutar sin ningún inconveniente, siempre y cuando el periodo esté desbloqueado, que generalmente esos asientos se hacen con fecha de diciembre, o 31 de diciembre incluso. Y claro, y puedo generar o registrar los asientos que me hayan faltado, y a razón de esos asientos que me hayan faltado, es que yo podría volver a ejecutar este proceso de cierre, siguiendo los mismos pasos que vimos. ¿Y qué es lo que me va a ofrecer para cerrar? Me va a ofrecer solamente los saldos de los asientos nuevos que hayan participado o que se hayan generado. Y de esa forma voy a ir cerrando, claro, solamente las diferencias. O sea, solamente lo nuevo que el sistema haya encontrado que no fue cerrado. Para finalmente tener un saldo inicial cuadrado con el saldo final, ¿cierto? Y así, no tengo una condición de que solamente se ejecuta una vez. Lo que sí no puedo hacer es reversarlo o eliminar el proceso de cierre. O sea, no hay una instancia de cancelar el proceso de cierre o reversar el proceso de cierre dentro del sistema. Por lo tanto, si tuviera yo la necesidad imperante de deshacer la contabilidad, yo tendría que hacer asientos manuales o cargar asientos masivos por un data transfer, una planilla Excel, para hacer la compensación o la reversa de los asientos que se ejecutaron por el proceso de cierre y apertura. ¿Ok? Si yo cargo un asiento manual reversando contablemente los saldos, logro el ajuste contable, pero como asiento de cierre y apertura no tengo una instancia de que los pueda eliminar, cancelar o reversar. Por eso la recomendación era que trabajar con una base de respaldo, eventualmente para volver a una instancia anterior. Si tuviera yo el gran problema de que tuviera yo que deshacer los asientos que se generaron. Bueno, aquí me hacen una siguiente pregunta, Eduardo Gallardo. ¿Cómo se procede en el caso que deba ajustar una cuenta del año anterior? ¿Se reversa todo el cierre anual o se puede por cuenta? Claro, es lo que acaba de comentar. Puedo volver a hacer asientos al 31 de diciembre o la fecha que fuera del periodo anterior, y hago las cuentas que participen en esos asientos. Tendría yo que volver a realizar un proceso de cierre de periodo, y solamente van a participar esas cuentas y esos saldos en el siguiente proceso de cierre de periodo. Y así por cada nuevo ajuste que vaya apareciendo en el tiempo, hasta que definitivamente dé por declarado y cerrado el balance del periodo. Eso es factible de realizar. Ok. Entonces, bueno, si no hay más consultas, preguntas sobre este proceso, pasaríamos a revisar ahora lo que nos queda de la sesión, la segunda funcionalidad o proceso de cierre,
como proceso de cierre de año, ejecutado al final de año, que correspondería a la corrección monetaria de inventarios, que aplicaría particularmente para la localización en Chile. Ok. Vamos a dejar de compartir la pantalla un segundo para habilitar la segunda presentación. Ok, ahí se está visualizando. Entonces, este proceso de corrección monetaria también es uno de los pasos o procesos realizados particularmente a fin de año, el cual aborda principalmente el proceso de corrección monetaria sobre las existencias o inventarios dentro del sistema, y aplica particularmente para Chile en este caso, o este modelo que voy a presentar, porque este modelo se encuentra contenido dentro del add-on local, ¿cierto? El add-on de localización de Chile, que se llama Libros Legales. Entonces, dentro de ese add-on de la localización es donde tenemos la posibilidad de ejecutar este proceso. También está dividido en dos instancias: verificaciones previas al proceso y el proceso de corrección monetaria como tal. Entonces, como verificaciones previas, hay algunas configuraciones que la base de datos va a tener que tener configurado. Principalmente el maestro de artículos, para establecer cuál es el origen de los productos, cuál es el origen del inventario, ¿cierto? Si el origen es nacional o importado, es un producto manufacturado correspondería a una mano de obra, ¿sí? Para las compañías de manufactura. ¿Okay? Y estas configuraciones se establecen en campos de usuario que va a encontrar dentro de cada una de las ventanas aquí mencionadas. En este caso, es el maestro de artículos, necesito entregar esa configuración del origen y la moneda de origen. ¿Ok? Dos configuraciones claves en el proceso. Luego, también a nivel de maestros de bodegas, necesito yo indicarle bajo esta configuración si esa bodega es una de las bodegas que va a participar o no en el proceso de corrección, para que sume o no sume, o considere o no considere los inventarios que el sistema tenga en esta bodega. A nivel de maestro de socios de negocio, proveedores, ¿cierto? Principalmente por el ejercicio de las compras que participan en este cálculo o en este procedimiento de corrección monetaria de inventarios. Necesito establecer si los proveedores es un proveedor nacional o extranjero. También a nivel de un campo de usuario que existe y se crea al minuto en que se instala este add-on de localización en Chile. Bueno, el proceso va a considerar unas cuentas contables específicas para lograr las contabilizaciones que se requieran. Y esas cuentas contables son las que se indican acá. A nivel bueno, aquí va a depender de la configuración de cada producto, que se podrían encontrar estas cuentas a nivel de familia, a nivel de bodegas o a nivel de artículo mismo. Pero lo importante es que sean estos conceptos, las cuentas que sean configuradas, porque son las que el sistema va a utilizar para generar las contabilizaciones. Siempre y cuando se necesite la contabilización. ¿Okay? Cuando ya esté ejecutando el proceso,
Respecto de los artículos, solamente va a considerar los artículos que se encuentran en un estado activo. Solamente esos artículos van a participar. Por lo tanto, si tuviera yo artículos inactivos que tuvieran saldos de inventario, tendría yo que hacer una revisión, ¿cierto? Y validar si necesito que participe o no participe del proceso. Y si necesito que participe, necesitaría yo activarlo. Con esas recomendaciones o verificaciones previas del proceso, que si no las hubiera hecho, dentro de la secuencia de pasos del mismo proceso, hay una instancia en donde me permite a mí hacer o sea, el mismo sistema hace una verificación de datos y me entrega reportes respecto a si falta alguna configuración o lo que haya detectado que faltaría para que el proceso se ejecute correctamente. Bien, aquí, claro, visualmente ya estoy viendo la aplicación dentro del menú que se llama Informe Chile, que es el add-on de la localización en Chile, en donde dentro del menú tengo el proceso de corrección monetaria como tal, y dentro del menú de proceso de corrección monetaria como tal, tengo toda esta secuencia de pasos que son parte del proceso. ¿Okay? En orden de secuencia, respecto de la ejecución que yo le vaya a ir dando. Entonces, para el proceso mismo, uno de los primeros datos a ingresar, ¿cierto? Que ahí en el menú también se puede indicar mantención de factores de corrección. Entonces, necesito yo establecer que esto es parte del cálculo, de la lógica de cálculo que necesita el sistema para lograr el dato, ¿cierto? El dato contable. Necesito ingresarle los factores de corrección para el año que se va a ejecutar, el periodo que se va a ejecutar, basándose en estos tres escenarios que corresponderían a los tres escenarios que contempla la normativa. Sin compras en el periodo, compras si se compró en el primer semestre el producto o si se compró en un segundo semestre. Y para cada uno de esos conceptos ingresar el factor de corrección vinculado a la moneda. ¿Okay? Porque tengo factores de corrección para la moneda local, pesos, y también tengo factores de corrección para las monedas extranjeras. Entonces, ingresando esa información en primera instancia, luego puedo proceder derechamente con el segundo paso, que es el inicio del proceso de corrección. En el inicio del proceso de corrección, lo que ofrece acá el sistema es cargar, o sea, ejecutar el proceso con el cual se va a extraer información del sistema y se va a cargar temporalmente dentro del add-on. Okay, aquí gráficamente lo que se ve es, tengo una pantalla donde coloco una fecha de cierre, que sería el 31 de diciembre como la fecha a proceder con este ejercicio, la fecha ideal a proceder con este ejercicio, por lo cual tendría yo que estar derechamente posicionado como fecha real 31 de diciembre o fecha posterior. Y tengo estos 4 flags, ¿okay? que incorporaría al proceso para yo cargar información. Lo principal de cargar acá, lo principal de marcar acá serían los saldos de inventario y los saldos de compra. ¿Okay? Con esa información de saldos, lo que estoy haciendo es que este add-on está extrayendo información del sistema, tanto de inventario como de compras, y lo está cargando temporalmente en una tabla del add-on. ¿Ok? ¿Qué está cargando? O sea, no está cargando tampoco toda la información de inventarios y compras, está cargando información relevante para el proceso. Solamente información de artículos activos, solamente artículos con saldos mayor a 0, solo para las bodegas que van a participar en el proceso, ¿ok? Y que en relación a los saldos que se pueden estar cargando de inventario, solamente se cargan saldos al día de ejecución del proceso, ¿ok? Y en relación al costo unitario de cada uno de los saldos de inventario, se cargan los costos unitarios también al día de ejecución del proceso. ¿Okay? Porque necesito yo esa información para luego
ofrecerle un cálculo de revalorizar o corregir monetariamente cada uno de los costos de estos productos. Okay. En relación a la misma funcionalidad, pero para el concepto de compras, carga de compras, el ejercicio es muy similar al anterior. También va a buscar información a la base de datos, a SAP, y la carga temporalmente en el add-on respecto de solo transacciones de compra, transacciones del menú de compras del sistema, transacciones de compras nacionales, va a considerar la compra más alta del ejercicio. Para compras importadas se considera la última compra del ejercicio. Y la fecha contable de recepción determinará la situación de cada artículo en términos de si tiene compras en primer o segundo semestre. Esta distinción de saber si se compró, si es compra nacional, compra importada y primero o segundo semestre, claro, en la lógica de la DON ya la tiene integrada respecto de la misma, por las configuraciones que hicimos, ¿cierto? Cuando configuramos al proveedor, si era nacional o extranjero, cuando configuramos al producto, saber si era nacional o importado, y también cuando configuramos, no, perdón, aquí en relación a los documentos contables, directamente claro, va a tomar las fechas contables de cada documento para poder tener la identificación si aplicará que sea una compra del primero o segundo semestre. Entonces, con esa información, o sea, con esos datos, el sistema hace búsquedas y me extrae información exclusiva de cada uno de los productos que haya participado en procesos de compra y cada uno de los productos que tenga stock al minuto en que yo esté ejecutando este proceso. Ok, luego de haber yo cargado la información, tengo esta instancia de validaciones previas que me la ofrece el mismo add-on. Entonces tengo la posibilidad de que el mismo add-on me ofrezca aquí la reporte, ¿cierto? Indicaciones de si están todos los factores de corrección ingresados, si están todas las asignaciones de bodegas, si están verificación de cuentas, verificaciones de origen, y así todas las verificaciones posibles que sean necesarias para el proceso. Si alguna de ellas no se cumple, me va a arrojar un reporte a pantalla indicándome lo que pueda estar faltando. Y si todo está correcto, bueno, también aparece el reporte a pantalla indicándome que cada una de estas lecturas o cada uno de estos puntos de verificación ha sido validado correctamente. Bueno, el mejor escenario es que todo haya sido validado correctamente. Siendo así, claro, si todo lo que el sistema cargó no requiere de ningún ajuste porque todo está bien configurado, entonces ahora recién puedo proceder al proceso de corrección. ¿Qué va a proceder el proceso? ¿Qué va a proceder a ejecutar el proceso de corrección? Es que todo lo que el sistema se cargó temporalmente en el add-on, toda la información que cargó temporalmente, le va a aplicar los factores de corrección. Y me va a entregar una información actualizada. Estos factores de corrección, ¿sobre qué datos aplican? Principalmente sobre el costo unitario de cada una de las materias primas. Entonces, ¿qué información me va a entregar el resultado? O al final de este proceso me va a entregar el costo corregido de cada uno de los productos de inventario que está participando en el proceso. ¿Okay? Y le va a aplicar el costo, o sea, perdón, y le va a aplicar el factor de corrección de acuerdo a la situación del artículo, si es nacional o importado, ¿cierto? Si se compró en el primero o segundo semestre, que eso ya lo rescató el sistema, y también en base a la moneda. Dependiendo de la moneda que tenga configurada, va a ser el factor que le va a aplicar. Finalmente, el resultado de este proceso es que me va a entregar una información corregida. Del mismo modo, si yo fuera una empresa de manufactura, hay un segundo paso que es exclusivamente para corrección de productos terminados. ¿Ok? Y el ejercicio es muy similar. A la información que rescató de forma temporal el add-on, le va a aplicar los factores de corrección y también me va a entregar por cada producto manufacturado su costo corregido como propuesta final. ¿Ok?
En este sentido, bueno, la lógica del sistema lo que hace para ofrecer estos cálculos sobre los productos que se manufacturan es que va a considerar la última orden de fabricación que tenga ese producto dentro del sistema en estado cerrado. Y también se considerarán los componentes y las cantidades de cada uno de ellos conforme a la participación que tengan en la orden de fabricación. ¿Ok? O sea, haciendo la separación de lo que pueda tener la lista de materiales o la receta de ese mismo producto terminado. Porque la receta podría diferir eventualmente de la orden en algún minuto y la información que estaría tomando este proceso es exclusivamente la información de la última orden, incluyendo la referencia de componentes y cantidades que hayan participado en ella. Luego de que el sistema ofreció un cálculo o un costo corregido por haberle aplicado el factor, hasta ahí simplemente es un dato calculado. Ese dato calculado yo lo puedo visualizar en un reporte que, bueno, tengo informes dentro del proceso, informes de proceso de corrección, informes de productos terminados, si hay manufactura. ¿Ok? Entonces voy a poder ver yo esta reportería y analizar qué es lo que el sistema haya calculado. Entonces lo principal de este reporte es lo que aparece así por cada producto, el costo unitario, el costo total que tengo a la fecha del proceso. Y luego tengo un costo corregido y un costo total corregido. La desviación o el monto que se va a distribuir respecto de esta variante, ¿cierto? Por haberle aplicado una corrección y un porcentaje de variación que también son dos columnas relevantes de analizar. Entonces, a partir de esta revisión, que la puedo visualizar dentro de este informe, porque hasta el minuto es todo cálculo, nomás no hay, contablemente no hay nada. Voy a volver hacia atrás. Y en la eventualidad que alguno de esos datos calculados me entregue un valor a primera vista incorrecto, ¿cierto? O muy desviado del cálculo que se esperaba, voy a tener la posibilidad yo dentro del proceso de entrar a un mantenedor o un mantenedor de proceso en el cual puedo hacer una revisión, eso sí, de producto por producto, uno a uno, caso a caso, de cuáles sería la información que el sistema encontró o detectó dentro de compra nacional y dentro de compra extranjera principalmente, para haber calculado o haber llegado a ese valor corregido. Y si resulta que ese valor corregido no es correcto, ¿cierto? De acuerdo a lo que el sistema encontró, porque podríamos encontrarnos que justo un documento de compra, el más alto, fue un documento que quedó ingresado erróneamente. Le agregué un cero de más al precio, por lo cual después se generó una nota de crédito, ¿ok? Pero para efectos sistémicos, ese registro, aunque fue erróneo, de igual forma quedó siendo el precio más alto o la última compra o la compra del segundo semestre, por la cual el sistema encontró y ofreció hacer la corrección. Entonces, si ocurriera algún dato finalmente que el costo corregido fuera un valor incorrecto a lo que se esperaba, tengo la posibilidad yo de en este menú de mantención poder hacer la corrección. O sea, corregir manualmente el valor al cual yo estimo que debiera corregirse, ¿ok? Y tengo la posibilidad, ¿cierto?, de establecer esa indicación manual para que el proceso calculado finalmente termine correcto. Porque van a haber instancias en las que ya yo no puedo corregir la información de la base de datos. No voy a poder corregir una factura que se ingresó, una nota de crédito en tiempos atrás, sino que la posibilidad de corrección la tendría yo manualmente dentro de este menú, mantención de la corrección monetaria. Ok, y habiendo corregido, claro, luego vuelvo a tener la posibilidad de sacar los reportes, validarlos, y si sale, ahora sí, los reportes, los saldos me saldrían correctos, ¿cierto? Las variaciones también saldrían correctas respecto a lo que se espera, o el mejor esperado, por lo cual, luego de haber validado que la reportería es correcta, se sugiere acá respaldar la base de datos, hacer un respaldo de la base de datos. ¿Para qué?
Porque el paso siguiente, después de haber respaldado la base de datos, podría ser este como primer paso, contabilización del proceso. ¿Okay? Entonces, muy similar a lo del cierre del periodo que vimos anteriormente, si eventualmente este proceso de contabilización que se generara con algún impedimento, algún conflicto, alguna incidencia, quisiera que la contabilidad quedara registrada de forma incorrecta o el proceso mismo, claro, he sugerido hacerlo, sacar una copia de la base de datos de respaldo en caso que tuviéramos que volver a una versión anterior. Ok, entonces si ocurre que todo es correcto, puedo yo proceder con este siguiente paso que es contabilización del proceso. Ahora, no es obligación hacer este paso de contabilización del proceso. ¿Ok? Si lo hiciera, si hago este paso, ¿cierto? Lo que voy a generar dentro, el impacto que voy a generar dentro del sistema no es solamente contable, sino que el impacto que va a generar dentro del sistema es que a cada producto del maestro de artículos le voy a realizar una actualización de su costo por el nuevo costo corregido, por el nuevo costo calculado. ¿Ok? Y a razón de ese ejercicio de revalorizar cada costo de los productos, voy a generar, bueno, el sistema va a generar automáticamente el asiento contable respectivo. ¿Ok? Entonces tengo la posibilidad de hacer este paso orientado principalmente a las compañías, ¿cierto? O base de datos en donde el tratamiento contable que yo tengo de los inventarios o de la contabilidad en general es el tratamiento tributario. Y bajo ese modelo o bajo ese tratamiento, claro, sí debiera aplicarle yo la actualización de los costos al maestro de inventarios. Por lo tanto, bueno, el paso final simplemente es establecer qué tipo de contabilización es la que quiero reflejar. En este caso sería la revalorización de artículos, la tributaria. ¿Con qué fecha? La fecha del, sí o sí tendría que ser la fecha del 31 de diciembre del periodo de cierre. ¿Ok? Y procesar. Y ese procesamiento va a generar dentro del sistema transacciones de revalorizaciones de inventario. ¿Ok? Por cada 400 artículos. Es como un parámetro de configuración predeterminado que puede cambiar, eso sí, pero si no lo cambio, generaría registros por cada 400 artículos una revalorización. Y bajo este ejercicio van a ser actualizados todos los costos unitarios de los artículos y a razón de eso, bueno, se generarán los comprobantes contables correspondientes, imputando las cuentas contables que hayan sido configuradas dentro de los pasos previos que vimos. ¿Okay? Y habiendo ejecutado este paso, ya daría yo por finalizado el proceso de corrección monetaria dentro del sistema. Pero como una segunda alternativa, no, aquí tengo una imagen del ejercicio de revalorización. Como gráficamente tendría la revalorización en una fecha X, la participación de todos los productos para el cual el sistema haya calculado un nuevo costo, ¿cierto? Costos actuales, costos nuevos, y el sistema va a haber corregido todos los costos de los productos. Y a razón de esos asientos, o sea, a razón de esta revalorización, es que va a generar los asientos correspondientes. Y como segundo paso, que acá nuevamente el número 10, pero como una segunda instancia, tengo la posibilidad de que el tipo de contabilización sea solo un comprobante contable. ¿Ok? Orientado a un modelo financiero o IFRS, como bien dice acá el tipo de registro, en donde únicamente lo que va a generar este paso, si lo ejecutara bajo esta modalidad, sería generar un comprobante contable como si fuera un asiento manual, ¿sí? Como si lo hubiera hecho yo manualmente, pero lo generaría el sistema, imputando las cuentas contables configuradas con los saldos, ¿cierto? Que haya calculado respecto de la corrección monetaria. En este caso, solamente alimentaría la contabilidad con un asiento de referencia para efectos de reportería financiera y no
tendría impacto en los costos unitarios del maestro de artículo. ¿Ok? Entonces, bajo este modelo estaría orientado para las compañías o bases de datos que el tratamiento de sus inventarios ya fuera un tratamiento, o sea, fuera un tratamiento financiero simplemente. Y la parte tributaria o el dato tributario lo llevo extra al sistema para presentar los reportes locales. Ok, voy a entrar a visualizar el chat, sí. Ok, Patricio nos consulta, ¿por qué? No entiendo por qué realizan el cierre contable primero y luego el cierre de existencia. Claro. Bueno, la presentación, claro, la presentación no fue, ¿cómo decirlo? Que haya sido presentado después del proceso de cierre, claro, no quiere decir que se deba ser ejecutado después del proceso de cierre. De hecho, en el proceso de cierre de periodos contables, uno de los pasos, el último, o el penúltimo, era ejecutar el proceso de cierre de corrección monetaria. ¿Okay? Entonces, está pensado para que se haga antes justamente de un proceso de cierre contable, porque claro, afectando la contabilidad, afecta el balance y finalmente si afecta el balance, claro, ¿cómo pude haber cerrado yo el balance si me faltaba ese asiento? Idealmente debería hacerse como un paso previo. Para efectos de la presentación, claro, lo hicimos inverso porque este paso que estoy presentando ahora solamente aplica, pensando en el ejercicio de que solamente aplica para Chile, entonces el proceso de cierre de periodo es transversal para cualquier país, entonces iniciamos simplemente en el orden por la explicación del cierre del periodo. Pero efectivamente, si lo ejecutara, si tuviera que ejecutarlo y ejecutara haciendo uso de la herramienta de la localización en Chile, proceso de corrupción monetaria, sería un paso anterior a ejecutar el proceso de cierre contable, de cierre de periodo contable de SAP. Bueno, y también tengo la posibilidad de que si lo ejecuto posterior al cierre, luego tengo la posibilidad de hacer un siguiente cierre, como bien les explicaba también anteriormente. O sea, así que, bueno, por efecto contable, de igual forma podría yo eh, llevar a cabo el proceso correctamente, o completo finalmente. Luego dice Laura, estimado, al comienzo de las verificaciones previas del cierre contable especificó que se debe realizar el proceso de corrección monetaria. Lo que está haciendo ahora es ahí ya respondía Laura dentro del chat. Igor, ¿tendrás un ejemplo del asiento contable? No, lamentablemente, aunque ingresar a una base de pruebas, no tengo el ejemplo real del asiento como tal. A ver, podría buscar o sea, si encontrara algo sería también una imagen del asiento. Voy a revisar en un par de minutos. Luego dice cómo se cambia la configuración de los 400 artículos. Ok, la configuración de los 400 artículos está dentro de un archivo, de texto que se instala cuando se instala el add-on de libros legales o de localización en Chile, en donde tiene seteado ese valor. Entonces, el ejercicio es que yo edite ese archivo, haga el cambio de la cantidad, lo vuelvo a grabar y ya para ejercicio siguiente será esa información la que considera el proceso de corrección monetaria. Hay otra pregunta, dice Carlos, ¿el proceso de corrección monetaria se aplica también para Perú? El proceso que acabamos de ver como tal no aplicaría para Perú porque es propio de la localización en Chile.
¿Ok? El proceso de corrección monetaria que acabamos de ver como presentación es propio de la localización de Chile porque se encuentra embebido dentro de la DON de la localización en Chile, que está más atrás, bueno, al principio, acá. Entonces, claro, no aplicaría directamente este proceso tal cual, no aplicaría para Perú. ¿Ok? Si llegara a aplicar algo, claro, aplicaría bajo alguna modalidad de comprobante contable directo, eventualmente. Porque desconozco que exista también una indicación o parte de la localización lo considere. O sea, si aplicara, debería aplicar como o de hacer algo, aplicaría como un comprobante contable. Bueno, ahí de todas formas, Juan Carlos nos indica que para Perú dice no aplica corrección monetaria, como comentario. Ok, bueno, no tengo en este minuto el dato directo de un comprobante, de un ejemplo de un asiento. Bueno, podríamos considerarlo, hacer un envío de este dato, de ese ejemplo, junto con la presentación para los asistentes y puedan tener esa referencia. Ok, pero para efectos del sistema, bueno, para efectos de la contabilidad, va a generar un comprobante contable por cada revalorización, en rigor. Y si no hago revalorización, va a generar un comprobante contable por cada cuenta contable que haya participado o que esté participando dentro de las configuraciones de corrección monetaria. Pero, claro, lo mejor ejercicio sería que se los pudiéramos enviar o remitir junto con la presentación, para que lo puedan tener a mano. Okay. Bien, dentro del chat no... Muchas gracias, estuvo muy productiva esta charla. Nos indica Carla. Carla, ¿pueden enviar el video, por favor? Ok. Haremos envío, ¿cierto?, de la presentación y del link de la webinar para los asistentes a la sesión. Ok. Damos por finalizada entonces la sesión. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención. Ok. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. A ver, antes de despedirnos finalmente aparece una pregunta de Laura. Este es el primer año que la empresa está en SAP y será la primera corrección monetaria que haremos. Para revisar, corrimos el proceso, pero las compras que vienen de la apertura nos muestra con año 1900. ¿Por qué pasa eso? Ok, bueno, aquí dentro de este proceso, claro, hay una particularidad técnica, podríamos decir, o sea, el mejor escenario para correr el proceso sería o debiera ser que yo tuviera el año completo dentro de SAP. ¿Por qué? Por el hecho de que el proceso necesita detectar cuándo fueron comprados los productos, si en el primero o segundo semestre o si no han sido comprados en todo el año. Okay. Bajo esa derivada, es que el mejor escenario es que tenga yo todo el año, idealmente yo tuviera todo el año, si es que he partido con SAP, ¿cierto? Recientemente debería tener todo el año en la base de datos. Ahora, de no tener todo el año en la base de datos, el proceso funciona igual. O sea, igual me va a entregar información calculada, pero eventualmente me va a entregar información que no es la que yo espero, porque, claro, si yo parto en octubre o parto en julio, ya no sabría el sistema si un producto fue comprado en el primer semestre. Si su última compra fue en el primer semestre, por lo tanto va a entender que si no se compró en el segundo, no se compró en todo el año. Pudiendo ser que sí se compró en el primero, pero en SAP recién partía en julio. Entonces, por ahí, para ese tipo de casos o escenarios, es que podría, aunque igual me va a entregar un cálculo, pero me va a entregar un cálculo pensando con otra lógica, tendría que yo hacer una revisión exhaustiva de esos
artículos o productos particulares que yo pueda detectar que no van a entrar en la lógica del sistema. O también podría quedarme con lo que el sistema haya calculado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el dato que me va a ofrecer no es el lógicamente correcto bajo el procedimiento de aplicación de la corrección monetaria contable. Entonces, si aparecen, ahí dice que aparecen registros con fechas del año 1900, yo entendería en primera instancia que corresponden a registros que no encontró compras para esos productos. Esa sería mi primera idea que me viene a la mente, pero en rigor podría revisarse como un caso específico que pueda ser reportado a nuestra área de soporte para evaluar si acaso no correspondería a algún otro escenario o eventualmente algún bug de la versión que pueda tener instalada de corrección de la DON de libros legales. Pero en primera instancia yo pensaría que te da ese dato porque encontró información de productos a los cuales no han sido comprados durante el año. Y por eso, como no tiene información durante el año, te ofrece el 1900. Pero es factible de analizar, como te decía, pudiendo ser reportado en nuestra área de soporte para darle un seguimiento a ese dato y encontrar la razón. Ok, muy bien. Sin más que comentarles respecto a estos procesos, le doy muchas gracias a todos. Me despido. Que tengan unas felices fiestas, un buen fin de año. Okay. Y nos estaremos viendo para la siguiente charla al inicio del segundo año. Del siguiente año, perdón. Me despido. Muchas gracias a todos. Adiós.